Buenas noches, fanáticos. Bienvenidos a otro programa de fanáticos de la Fórmula 1 desde aquí, desde la Asociación Argentina de Volantes y post Gran Premio de Austria. Luis, bienvenido. Hola Mari, muy buenas noches a todos los fanáticos que nos siguen a través del canal 542 de Flow y a todos los amigos de Latinoamérica y España que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube y nuestra cuenta de Facebook. Contento por haber regresado al que es nuestro hogar, la Asociación Argentina de Volantes, y después de un fin de semana bastante movidito en Austria. Bastante movidito en Austria, es algo que... Bueno, Austria, casa de Max Verstappen, sí. Uno por lo menos pensaba o que iba a llegar al podio, o que iba a ganar, o al menos iba a terminar la carrera. Ni una cosa ni la otra. No, porque Max Verstappen tuvo que ver toda la carrera desde afuera por el incidente que se vio envuelto con Kimi Antonelli, un accidente que puede pasar en un circuito que tiene curvas casi como un embudo como el austríaco. A ver, la situación fue la siguiente. Curva número 3, recién se larga, un embudo de coches. Antonelli, que venía atrás de Lawson, tenían dos opciones, o llevárselo por delante al neozelandés o abrirse y que sea lo que Dios quiera. Si abrió, vio que justo era la frenada de la 3, bloqueó y lamentablemente, como le ocurrió a Max Verstappen en el Gran Premio de Hungría del 2021, cuando Bottas con suelo mojado derrapó y se lo llevó por delante, Antonelli se lo llevó por delante al actual campeón. La diferencia con Hungría es que en Hungría pudo continuar, lamentablemente en Austria no pudo seguir. No pudo continuar y recordemos que esto sucedió en la segunda largada. Exacto. Porque en la vuelta de formación Carlos Sainz tuvo inconvenientes. Carlos viene con una racha mala, de mala a peor. Sí, una racha y encima en un circuito que parece que no lo quiere mucho como Austria, porque nos acordábamos lo que le había ocurrido en el 2022 cuando se le prendió fuego a la Ferrari después que reventara el motor en plena persecución en ese momento a Leclerc. A ver, no le arrancó el coche. ¿Por qué? Se le trabaron los frenos traseros. Eso impidió que se activaran los sistemas para poder arrancar. Logró hacerlo arrancar, pero con ayuda externa. Eso implicaba que tenía que largar desde el pit lane. Cuando estaba transitando la calle de boxes, los frenos traseros se empezaron a prender fuego, pudieron apagarlo, pero Carlos quedó afuera. Pero no sería el único dolor de cabeza para la escuadra de James Bowles. Porque en la vuelta 15 o 16 tuvieron que retirar a Alex Albon por problemas mecánicos, o sea que fue realmente un fin de semana negro, no solamente para Carlos, que es su peor fin de semana desde que llegó a Grove, sino también fue un pésimo fin de semana todos los 3 días para el equipo Williams. Sí, la verdad que sorprendió porque venían haciéndolo bastante bien, tanto en libres, tanto en clasificación y también en rendimiento de carrera. Pero bueno, evidentemente el circuito austríaco es difícil para todos, incluso para los Williams más. Aunque tenemos la sorpresa de un Bertoletto que llegó a los puntos, un kit Sauber que está funcionando de maravilla y es algo que nosotros, ¿se acuerdan que dijimos hace 3 o 4 programas atrás, tal vez un poquito más? No podemos hablar de Sauber porque realmente Sauber, chicos, no va ni para atrás ni para adelante y desde ese momento... 3 carreras consecutivas sumando puntos. Claro. Y encima en Austria sumaron los 2, algo impensado en Hindwil, también pensando de que Nico Hülkenberg arrancó último. Sí. Hizo una remontada y se terminó llevando puntos también. Pero lo de Gabriel Bortoleto, para quienes no conocen la trayectoria de Gabriel Bortoleto, es considerado junto con Rafael Cámara, que es el chico que actualmente está corriendo en F3, que es miembro de la Academia Ferrari, son una de las grandes esperanzas del automovilismo brasileño en la Fórmula 1. En el año 2023 ganó el título de F3. El año pasado se quedó con el título de F2 e inmediatamente Sauber, o mejor dicho Audi, lo abrochó para que sea parte del equipo de Hindwil. Y ayer demostró con creces por qué está en la Fórmula 1. Ya venía dando algunos destellos, ayudando un poco a Nico Hülkenberg en su avanzada para tratar de conquistar puntos, pero el fin de semana de Gabriel fue perfecto. En todas las veces que salió a pista, nunca bajó del top 10. O sea, en las 3 sesiones de entrenamiento siempre estuvo entre los 10 primeros, en las 3 sesiones de quali estuvo entre los 10 primeros y durante la carrera llegó a estar en 5ª posición.
O sea, fue asombroso lo del chico brasileño que nos regaló junto con Fernando Alonso unas últimas 3 vueltas épicas para grabarlas y volverlas a mirar. Realmente, realmente. Sí. Bueno, todo lo que ocurre en el entorno, en pista con Fernando Alonso, sea el piloto que sea, siempre es maravilloso, porque Fernando Alonso es un campeón, 2 veces campeón del mundo, pero le encanta pelear en pista con quien sea, ¿no? Y respetarse, ¿no? Esta cosa de McLaren, por ejemplo, que tuvieron un encontronazo. Y de ahora en adelante creo yo que la cosa va a estar más fulera, como decíamos en algún tiempo atrás. Así es. Complicado. Antes de adentrarnos en el mundo papaya, que volvieron las papaya rules, a pesar de la crítica generalizada, para cerrar el tema de Fernando Alonso, a los 43 años, sabiendo que no tiene un coche que le dé la posibilidad de ganar carreras, sigue dando pelea hasta el final. Y la avivada que tuvo de engancharse al DRS de Norris, cuando le estaba sacando una vuelta, le dio la 7ª posición que le estaba disputando Bortoleto. Eso se llama experiencia y el viejo maestro le dio una enorme lección a su alumno. ¿Por qué remarcamos esto? Porque Gabriel Bortoleto es representado por la agencia de pilotos de Fernando Alonso, el A14 Management. De hecho, Gabriel es el primer piloto de Alonso que llega a la Fórmula 1. Por eso el abrazo emocionado entre los dos en el parque cerrado después de la carrera. Exacto, y la verdad que nos emociona, ¿no? Que de los pilotos que tienen mucha antigüedad en la Fórmula 1 reciban, más allá de ser de su escuela, de su academia y demás, pero reciban a los nuevos talentos con tanto afecto y con tanto respeto, ¿no? Sí, ya lo hemos visto con Lewis Hamilton en varias ocasiones, especialmente con los novatos que se acercan después de su primera carrera para felicitarlo, o el gesto que tuvo con Franco Colapinto después de la presentación de la película F1. Exacto, Franco Colapinto fue muy bien recibido por toda la Fórmula 1, tenemos que decirlo, tanto la prensa internacional, los pilotos, los jefes de equipo, bueno, realmente él tiene un carisma especial, es argentino, ya sabemos, está en nuestro corazoncito, no tuvo el mejor de los fines de semana, pero tampoco tuvo el peor de los fines de semana. Es que podría haber sido una parada un poco más rápida, ahí sí, chicos, tenemos que decirlo, no podés tardar, Alpine, no podés tardar 4 segundos para cambiar los neumáticos. O sea, lo charlábamos en producción recién, hace unos instantes, antes de salir al aire. Realmente lo pésimo que es Alpine en las paradas de boxes, los malos estrategas que tiene Alpine, porque eso también influye en el desarrollo de la carrera. El caos interno que es Alpine es increíble y además termina confirmando lo que dijo Franco en el corral de prensa después de la clasificación de Canadá. Cuando el coche es más liviano, se vuelve lento, y lo sufrió Pierre Gasly, que durante gran parte de la carrera estaba en posiciones de punto y faltando el tercio final ya con el coche liviano, empezó a caerse el Alpine, comenzó a ser presa fácil de los Racing Bulls, de Haas, de los Sauber, y terminó en el fondo de la tabla junto con Franco, que demuestra la gran falencia que tiene ese coche y que va a ser presa fácil en las próximas carreras, porque no se avisora que se introduzcan modificaciones o actualizaciones al monoplaza. De hecho, tanto Gasly como Franco quedaron muy disgustados cuando le informaron antes del fin de semana de Austria que tanto en Spielberg como en Silverstone no iban a haber actualizaciones. Eso les cayó muy mal a la dupla del equipo francés y les dijeron que posiblemente podría haber actualizaciones dentro de 4 semanas en Hungría, si es que las hay. Tenemos que tener paciencia, siempre lo decimos. Alpine está en reestructuración, lleva muchos años. Y bueno, y esto es carrera a carrera, con Franco, carrera a carrera, seguir apoyándolo, no bajar los brazos, no hablar de más, como siempre lo decimos, pero bueno, los resultados en pista no se están logrando y todo nos hace pensar en Hadjar, en Lawson y en estos pilotos que los sacan de un equipo y los ponen en otro para
obtener resultados que en definitiva tampoco está sucediendo. Y no, pero ya que hablabas de Lawson, consiguió sus primeros puntos del campeonato. Conseguí. E incluso terminó por delante de Max Verstappen, chiste. Pero esa fue la humorada. Cualquiera terminó por delante de Max Verstappen, chicos. Una vez. Bueno, a todos les ha pasado alguna vez no terminar la carrera. Sí, bueno, hablando en serio, fue el primer fin de semana donde Lawson realmente estuvo por delante de la joven promesa Hadjar. No tuvo un buen fin de semana, de hecho no pudo sumar puntos. Sí lo logró Lawson con un sexto puesto que le viene muy bien en esta recuperación psicológica, entre comillas, para que vuelva a recuperar la confianza con un coche de carreras. Yo creo que si había un circuito en donde muchos podrían apostar a una recuperación, era Austria. ¿Por qué? Circuito corto, rápido, si bien tiene algunas variantes bastante complicadas, era el ideal como para poder recuperar la confianza si se la perdió en algún momento de esta primera parte del campeonato, que va a llegar al Ecuador dentro de unas horas nada más, cuando arranque la 12ª fecha en Silverstone. En Silverstone, donde todo empezó, donde lo que conocemos hoy como Fórmula 1 arrancó por allá por el año 50 y era otra Fórmula 1, ya lo hemos hablado, era otra cosa, nada que ver a lo que es ahora, pero bueno, continúa, gracias a Dios, continúa en el calendario porque han sacado circuitos como Imola, por ejemplo, y bueno, y tenemos de pronto a Las Vegas, pero... Y cuando no era Silverstone, era Brands Hatch, siempre, incluso una época en donde se intercalaban, un año iba Brands Hatch, el otro año Silverstone, pero Gran Bretaña siempre está dentro del calendario mundial. Pero hablabas del calendario, ya se conoce el calendario de la temporada 2026, el lunes por la mañana, la FIA y la Fórmula 1 anunciaron de que va a haber 3 fechas de test, esto a raíz de que va a estar el reglamento nuevo en vigencia, entonces los equipos van a tener que empezar a familiarizarse. Se abrirá el primer test en Barcelona y después habrá 2 fechas de test en Bahrein. Se está definiendo si se va a televisar los 3 o solamente la última en Bahrein. Y después se conocieron las 24 fechas, que era la del borrador que se supo hace algunos días. Sí, así que está todo confirmado. Tenemos... Bueno, el 2026 va a ser totalmente diferente a todo lo que estamos viendo este año, que estamos en 2025 y que tenemos que celebrarlo. ¿Por qué? Porque tenemos un piloto argentino en la Fórmula 1. No importa que no tenga buen coche, que no tenga los resultados que nosotros queremos, pero por fin, y después de tantos años, tenemos un piloto en la Fórmula 1, los argentinos, así que tenemos que celebrarlo más allá de que los favoritos son los McLaren, Red Bull, Ferrari favorito. Yo no lo pondría como favorito, si bien aparece ahí en los podios, pero está en intrascendencia, de hecho pasaron desapercibidos, pero después lo discutimos más tarde. Sí, yo creo que, pobre Ferrari, me da como una cosita Lewis Hamilton, ¿no? Sí. Que está como... Nada, vos ves a un 7 veces campeón del mundo y no me canso de repetirlo, no logra resultados, el coche no le funciona, no se lleva bien con el equipo, ya está empezando a haber problemas dentro del equipo. Entonces es como que hay cosas que... ¿no? Eso si querés lo podemos hablar después de la pausa. Lo vamos a hablar después de la pausa, por supuesto, pero antes de irnos a la pausa, quiero recordarles que este 4 de julio termina la muestra de Carlos Alberto Reutemann en el San Isidro Automóvil Club, así que los esperamos a todos allí. Va a haber una charla que la va a realizar, por supuesto, el orador de Fuelart, Mauricio Gallardo. A las 20 horas tienen que anotarse para asistir a la charla a un número de teléfono que debe estar por aquí en pantalla y nos vemos después de la pausa.
Gracias a todos por quedarse, por esperarnos, por seguirnos, por mirarnos en nuestras redes sociales, en el canal Somos de San Pedro Varadero 542. Un beso gigante a Sandra del canal. Vamos a continuar el programa, vamos a continuar hablando de algo lindo que pasó, porque, o sea, de pronto lo vimos a un Antonelli yendo a explicarle a Max Verstappen qué es lo que había pasado, y después lo vimos ir al paddock de Red Bull, al hospitality de Red Bull, también a disculparse, ¿no? Y eso de un chico que es nuevo, que es rookie, que tiene todas las condiciones, muestra, ¿no?, un respeto y que un reconocimiento de sus errores. Sí, ya en el mismo lugar del incidente, o sea, las fotografías de Max tratando de consolarlo al chico Antonelli después de lo que había pasado, hablan de por sí solas. ¿Lo consolaba por el accidente o porque la grúa destrozó cuando llevaba el auto de Antonelli, destrozó parte de la cartelería del circuito? No, ese no fue precisamente en la carrera. Ah, ¿viste? Eso fue unas horas antes. ¿Qué pasó? Después de la carrera de Fórmula 2, como siempre, va la grúa a levantar todos los autos a los caídos en combate a lo largo del circuito. Fórmula 2, que hubo un gran accidente, perdón, paréntesis, hubo un gran accidente, muy gran accidente, pero todos los pilotos están ok. Halo, una vez más, ha salvado vidas. A ver, levantan uno de los coches, va hacia boxes y en el tramo opuesto del circuito hay uno de esos carteles que son los que cruzan la pista de punta a punta. El brazo de la grúa derrumbó ese cartel, lo estamos viendo en el video. Un momento muy jocoso. El operador se había olvidado de bajar un poquitito porque, claro, a la altura que estaba era lógico que le iba a dar ese cartel. No pasó nada, solamente se retiró la estructura y en ningún momento corrió peligro la carrera. Gracias a Dios. Y teníamos que mencionarlo como la parte divertida del fin de semana. La cuestión es que hablábamos que Antonelli pudo reconocer su error y supo ir a disculparse, ¿no? Sí, sí. A ver, es un chico, recién está aprendiendo mucho, o sea, lo que le ha pasado en el último año y medio de su vida y de su carrera deportiva, hay que entenderlo. Uno quiere comerse el mundo, pero tiene que pasar por estas situaciones. Y después está la otra parte, ir a disculparse, que por lo que vemos, es un chico muy centrado, sabe cuando comete un error y entonces era lógico que fuera a disculparse con Max, más allá de que Max en las declaraciones post carrera decía estas cosas pasan. Claro, por supuesto, él las sabe más que nadie, sin ir más lejos. Siempre recordamos y nunca olvidamos el Gran Premio de Brasil 2019, ese encontronazo que tuvo con Esteban Ocon, y creo que desde ahí Max Verstappen evolucionó en cuanto a su carrera deportiva y en cuanto al trato con los demás pilotos, compañeros de campeonato, de equipo, de deporte, digamos. Pero también tenemos las disculpas o el mea culpa, mejor dicho, de Yuki Tsunoda con respecto a Franco. Sí. Eso también está bueno. Sí, sí, pues además, primero vemos quién fue el implicado en cuestión, Yuki Tsunoda, que sabemos que no es la primera vez que se manda una de estas. Y antes le costaba reconocerlo, ahora ya lo reconoce rápidamente y además era evidente, se metió por un hueco que solamente él vio y por suerte Franco pudo continuar, porque pudo haber sido peor, podía haberle dejado un agujero en el pontón derecho que lo hubiera obligado a abandonar. Eso como mínimo, podría haberle ocurrido otra cosa. Por suerte fue un susto similar al que tuvo Gasly en clasificación, que dio 2 trompos y pudo continuar la clasificación o seguir en pista, y en el caso de Franco dio un trompo y pudo continuar en carrera. Y después, bueno, Franco también reconoció el error que tuvo en el incidente que lo involucró con Piastri. A ver, el tema es el siguiente. Quebrando una lanza por Franco, no lo vio nunca a Piastri, porque por los espejos era muy difícil que pudiera advertir su presencia, pero sí no prestó atención al mensaje de su ingeniero que le decía, cuidado que Piastri está saliendo de
boxes. Y recordemos esto, porque escuchamos o leímos al menos en Twitter que los ingenieros no le habían dicho nada a Franco, que no le habían dicho, chicos, Franco es un piloto de Fórmula 1, no le pueden los ingenieros todo el tiempo decir Franco hace esto, hace lo otro, ¿no? Llega un momento que lo tienen que dejar solo y él tiene que manejar, y cuando estás en una situación en la que no ves quién está detrás tuyo, no lo ves. Son cosas que pasan y le ha pasado a todos los pilotos, y hablemos de Hamilton, hablemos de Verstappen, hablemos de Sainz, hablemos de Leclerc, hablemos de pilotos experimentados, de Alonso, que ha pasado que no han visto a otros pilotos, y bueno, los accidentes también suceden. Gracias a Dios no pasó nada, no estuvo bueno, no, por supuesto, pero tampoco, a ver, si no hubiese pasado nada en la carrera, todos estaríamos diciendo, oh, la verdad que las 70 vueltas del Gran Premio de Austria fueron súper aburridas, tendrían que sacar al circuito del campeonato. Sí. Entonces, no, las cosas tienen que pasar, son carreras de autos, los pilotos, son humanos, a veces ves, a veces no ves, y bueno, por suerte pudieron continuar. Sí, bueno, y después de eso Piastri tuvo un altercado también una vuelta más tarde con Gasly, porque le hizo un poco la vida imposible cuando le estaba tratando de sacar una vuelta, a tal punto que dijo por radio, los Alpine que me están pasando factura. Pues recordemos, Piastri había sido piloto de la Academia de Alpine. Cuando Alonso anuncia que se va, Safnauer anuncia que el reemplazante iba a ser Piastri, pero Piastri ya había firmado con McLaren porque el contrato ya había vencido. Exacto. Esa es la famosa novela Alpine-Piastri-McLaren. Sí, pero bueno. Que ya lo habían publicado en Twitter, de hecho, hablamos de esto hace unos programas. Exactamente. Y Gasly tuvo que salir a decir, no, yo no firmé nada, bueno, eso ya es materia vieja o harina de otro costal, digamos. Sí, y hablando de Piastri, muy buena carrera de Piastri, más allá que terminó segundo. Muy buena lucha, más allá de todo, muy buena lucha con su propio compañero de equipo, Lando Norris. Batalla que terminó ganando Lando Norris. ¿Cómo hizo Lando? Y esas son las ventajas del DRS. Imagino. Porque si no fuera por el DRS, en la punta hubiera terminado la carrera Piastri delante de Norris. Sí. Pero bueno, son los adminículos que cuenta hoy la Fórmula 1. De la lucha que vimos al principio, en el primer tercio de carrera, por ahí el único drama fue el de la curva 4, donde tuvo que bloquear Piastri porque si no se lo llevaba por delante. Pero estaba claro de que no iba a dar el brazo a torcer. Cuadrados dejó esos neumáticos. Exactamente. Y la decisión de McLaren de separarlos. O sea, llamó a Norris, le dice a Piastri, tirá. Sabían que no podía tirar Piastri porque los neumáticos ya estaban para ir al tacho de basura, porque los dejó planos. Y eso por lo menos los mantuvo separados gran parte de la carrera. El tema es que después de la segunda detención se empezó a acercar a Iceman hasta que, bueno, se encontró con los rezagados que en alguna parte le ayudaron a Norris a poder terminar primero la carrera. Pero pichón de Iceman, vamos a decirle, ¿no? Porque, con todo respeto, pero el Iceman uno solo, Kimi Raikkonen, y Oscar Piastri tiene lo suyo, pero pichón de Iceman ahora, por ahora. Igual te digo que a mí me llamó la atención lo poco eufórico que estuvo Norris por radio en los festejos. Más allá que celebró, tiró champán, todo lo que vos quieras, pero no estaba tan eufórico. Yo creo que no estaba tan eufórico porque no es lo que quiere el equipo. El equipo no lo quiere a Norris primero, lo quiere a Piastri primero, lo dejó muy claro, tácitamente claro. Entonces, Norris... Sí, eso, y además porque se dio cuenta, y como escribíamos en Fanáticos, Piastri no es de tirar la toalla, y además Piastri está apelando al mismo juego que hizo Verstappen el año pasado con Norris. Es decir, empezar a administrar la diferencia de puntos en el campeonato, pasarle toda la presión a Norris, que Norris es muy volátil en ese sentido, a veces lo puede superar, a veces no, y por último, reducción de daños. ¿Qué quiere decir esto? Pescar la mayor cantidad de puntos posible. Llegó segundo, se llevó 18 puntos y la diferencia de 22 baja a 15, pero siempre la ventaja va a estar
en manos del australiano. Así es, y bueno, y vamos a ver ahora cómo lleguen a Silverstone y qué es lo que pase el fin de semana, que ya es ahora. Ya, y para Lando es un gran incentivo porque en sus palmares está en ganar en casa. Y sí, ya viene de ganar en Austria, va a querer ganar en Silverstone. Me encantaría, como lo dije en el programa anterior, y en el anterior, y en el anterior, y en el anterior, que gane Hamilton, que llegue al podio. Bueno, el año pasado Hamilton no estaba en las quinielas y de hecho el Mercedes no había mostrado un buen rendimiento hasta la carrera. Es cierto que el factor del suelo implicó muchísimo porque estaba húmedo, después se secó y ahí aprovechó Lewis en su juego y terminó sorprendiendo con una gran victoria. Exacto. Recordemos que el año pasado estaba en Mercedes, este año está en Ferrari y están dando mejor el motor 2 de Ferrari en Sauber que el motor oficial, digamos. Pero dijeron que van a llevar actualizaciones a Silverstone. Ya sabemos que si las llevan las ponen en el auto de Leclerc, pero yo creo que Hamilton no se va a quedar quieto, no se va a quedar callado y ojalá pueda tener una... No, aparte yo creo que ahí en Silverstone es donde más se siente a gusto y con el incentivo de tener a toda su fanaticada en casa y también la compañía de Roscoe, así que va a ser el gran protagonista del fin de semana. ¿Quién gana el duelo, Roscoe o Leo, que es el perrito de Leclerc? Que es un perrito de salchicha, me parece. No, sí, es una cosa así. Creo que si no me equivoco es un perro salchicha alemán lanudo. Qué bárbaro. Y terminamos hablando de perros, chicos. ¿A ustedes les parece? Esto es para nuestros haters, que los amamos con todo nuestro corazón. No, pero al margen, hago un paréntesis en el programa. Quiero mandarle desde acá, desde la Asociación Argentina de Volantes, desde fanáticos de la Fórmula 1, un beso gigante al Centro de Jubilados Jorge Omar Figueroa de Mar del Plata, especialmente a Jorge, a todos, y a Héctor Monge, que sé que me estás mirando, sos un genio, te mando un beso gigante y ya nos vamos a ver de nuevo. Paréntesis aparte, gracias. Tenemos que continuar con el programa porque se viene Silverstone. Se viene Silverstone, el Ecuador del campeonato, fecha número 12 de 24. La mitad. Ya llegamos a la mitad de esta temporada maratónica como vivimos en los últimos años. Un panorama que en teoría tendría que ser para McLaren, pero yo creo que es un escenario ideal también para los Mercedes, por las características del circuito y el clima que generalmente hay en esa zona de Inglaterra, donde hay sol y luego puede haber lluvia de golpe, que te sorprenden los radares. Puede ser que Mercedes, a través de Russell, pueda dar alguna sorpresa. Me gustaría que llueva. Me gustaría verlo a Colapinto correr con lluvia. Creo que... Es la cuenta pendiente que le falta a Franco. Creo que es lo que nos falta de Franco. Bueno. Además, un escenario que para Franco es muy importante para él porque, primero, en Fórmula 3 y en F2 siempre tuvo buenas actuaciones, de hecho ganó en ese circuito, y además, hace un año todo empezó ahí. Exacto. Cuando Williams lo designó para correr los Libres 1 de aquel fin de semana en Silverstone, donde dejó una muy buena impresión. Sí, quedaron todos, todos lo recordamos, todos absolutamente anonadados con lo que había logrado con un Williams. Exacto. Un piloto que había salido de el fin del mundo, digamos. Un piloto que hasta hacía 5 meses antes estaba en duda su continuidad. Sí. O mejor dicho, su pase a Fórmula 2 porque no estaba consiguiendo el presupuesto. Exacto. Como lo comentó en aquella rueda de prensa que dio en el Automóvil Club Argentino a fines del 2023. Exacto. Bueno, y de allí hasta aquí lo tenemos como piloto de Alpine. Qué orgullo, ¿no? Y hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo porque no es fácil. La Fórmula 1 no es fácil. Creo que ya lo dijimos, pero no nos vamos a cansar de decirlo. Son 20 butacas, o sea, para 20 personas. El año que viene se agrega un equipo más y van a haber 2 butacas más. Un equipo más, que los rumoretes están diciendo que Bottas va a ir al PIN en lugar de Franco Colapinto. No, chicos, no crean todo lo que leen y tampoco
compartan ese tipo de rumores que ¿de dónde salen? A ver, ¿de dónde salen, chicos? No, lo que puede llegar a pasar es que Bottas firme con Cadillac y Pérez también. Entonces, ese va a ser un equipo ganador. Sí, funciona. Lo dudo porque la idea de Cadillac es tener un piloto experimentado y un piloto novato. No, en el tema del piloto novato hay muchos nombres en danza porque están fijándose en F2, que es lo que hay. Y de los experimentados, la batalla es entre Checo y Bottas. Por ahora, aparentemente, Checo estaría con una leve ventaja. Sí, lo queremos a Checo de nuevo en la parrilla, donde sea, en el equipo que sea, pero necesitamos a Checo Pérez en la parrilla. Y antes de que termine el programa, y tendríamos que haber hablado quizá al principio de la primera práctica libre, porque Alex Dunn hizo una práctica maravillosa. Recordemos, un piloto que nunca se había subido a un Fórmula 1 hizo sus primeras vueltas en la práctica libre 1 con el McLaren de Lando Norris y logró un tiempo ametrallador. Terminó cuarto. Terminó cuarto, no es muy habitual que un novato en un Libres 1 termine tan alto. Exacto. El último antecedente de un cuarto lugar de un novato, ¿sabes quién fue? Carlos Sainz por el 2012, si no me equivoco, con un Red Bull, que ahí llamó mucho la atención Carlos al resto de los equipos de la Fórmula 1. Y el último antecedente de uno que llegó tan alto fue Liam Lawson, en Abu Dhabi 2022 con el coche de Max, si no me equivoco, que terminó quinto. Realmente queríamos nombrarlo, destacarlo, lo estamos viendo en video. Hay mucho talento joven, hay mucho por venir en la Fórmula 1, así que... Sí, a ver, mi recomendación personal, si pueden, vean las carreras de Fórmula de F2 y de F3 porque son apasionantes, son muy buenas, hay mucho talento, lamentablemente muchos de esos chicos no van a llegar a la Fórmula 1, pero les habilita la posibilidad de poder correr en otras categorías como puede ser IndyCar o el Campeonato Mundial de Resistencia del WEC, que también está llamando mucho la atención. Pero son muy buen material lo que estamos viendo. Exacto. Como lo mismo que la F1 Academy, que es la Fórmula 1 de las chicas, que es muy apasionante y que ojalá algún día alguna de esas chicas pueda llegar a un equipo de Fórmula 1 como piloto titular, porque la verdad que son muy buenas. Es cierto. Bueno, nos tenemos que despedir, se nos está terminando el programa. Quiero contarles que el programa que viene va a ser un especial de Carlos Alberto Reutemann en homenaje a un aniversario de su fallecimiento. Va a estar con nosotros Mauricio Gallardo dándonos una charla, charlando sobre Carlos Alberto Reutemann, así que los esperamos a todos ahí. Y Luchín, nos vamos a ver la semana que viene, si Dios quiere, aquí en la Asociación Argentina de Volantes. Recuerden, a las 11 de la mañana del domingo, Gran Premio de Gran Bretaña. Mitad del campeonato, el Ecuador. Vamos a ver cómo continúa el Campeonato Mundial de Fórmula 1, que por ahora está bajo el liderazgo de Oscar Piastri. Hasta la próxima.